para darte las gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque tú no nos dejas padecer cosas que no podamos aguantar, Señor. Gracias por cada familia representada en esta noche. Te damos las gracias por todas esas peticiones contestadas, Señor. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas se manifestó en cada una de ellas, Padre. Ahora ponemos en tus manos las diferentes peticiones, Padre. Ya tú las conoces, Señor, y se las hemos puesto en tus santas y poderosas manos, Señor. Las de salud, por esos proyectos, Señor, que los hermanos piden, Señor, para llevar a cabo. Y gracias, Señor, te damos, Señor, por esta noche, Padre Celestial. Pedimos en esta preciosa noche también por todas aquellas personas que están enfermas, Padre, con enfermedades terminales, Señor, ayúdales a los familiares, ayúdales, oh Padre Celestial, a aquellas personas que están con un paso acá y otro allá y que no te conocen, Señor. Que haya un ángel, Señor, y que les hable de ti, Señor Jesús. También te damos las gracias, Padre Celestial, por la lluvia, te damos gracias por los alimentos, te damos gracias por nuestras casas, por todo lo que tú nos reparas, bendito Dios. Ahora también dejo la reunión en tus manos, Señor. Usa a un Eri como siempre. En el nombre No, hay que contestar. Que rechazar. Quiero ahí. Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Dice este himno: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu sombra, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. No olvidemos que nuestra mirada siempre puesta en el Señor, que es nuestro autor y consumador de la fe. Y si no tenemos la mirada puesta en Él, pues estamos mal, definitivamente. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, hermano Naamán. Bueno, ya estamos de nuevo. Hoy sí estoy grabando, y estoy transmitiendo por medio de Facebook Live. Muchos saludos a Cristian Anderson, que nos ve, creo que está en los Estados Unidos. Una conocida de hace muchísimos años, que Dios la bendiga. Y bueno, quiero saludar a Luis Calvo, que hace días no lo veo también, ¿verdad? Por supuesto, a mi hermano Arturo, a Edgar, a Olguita. No sé quién es, o no recuerdo, Mariana Hernández. Creo que es una hermanita de la iglesia, ¿verdad? Que asiste con su esposo. Es que como ya saben que yo tengo un problemilla con los nombres. Sí, es Mariana y Marcos. Doña Mariana y Justamente. don Marcos, exactamente. Exacto. Hermanita Mariana y hermano Marcos, que Dios me los bendiga por estar aquí con nosotros. Estamos hablando del líder siervo. Primero vimos el principio esencial, luego vimos la imagen de su misión y hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, su relación con el Señor. Su relación con el Señor. Tanto en el ámbito religioso como en el ámbito ritual, el siervo es aquel que está sometido a Dios y trabaja en su servicio. Tomado del libro de Enrique Rulo, El líder siervo, capítulo 2. Este sometimiento es también una actitud moral del pueblo o del hombre frente a Dios en la obediencia a sus mandamientos. Ven, pongan notas. Entonces, todas las relaciones entre Dios y su pueblo se basan en la obediencia a esos mandamientos y el Señor Jesucristo lo confirma cuando dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, como lo sigue explicando el autor de ese libro, Dios llama a Israel su siervo porque Él lo ha escogido y le exige una obediencia exclusiva a su voluntad en el temor, la fidelidad, el amor y la confianza. Veamos Isaías 42:1. Nos dice:
He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y en Isaías 49:1 nos dice, oídme costas, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. La relación del siervo con su señor es una relación vertical. Es decir, no podemos pensar que Dios está al mismo nivel de nosotros. Aunque nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Él está en su trono y nosotros seguimos siendo sus súbditos. Él sigue siendo Dios y nosotros sus adoradores. Él es el Señor y nosotros sus esclavos. Es decir, la relación con Dios es vertical, es de sumisión y de obediencia. Y esta relación, para que se dé, tiene algunos pasos o requisitos que deben cumplirse. Y lo primero es el llamado. El primer requisito para un siervo de Dios es que sea llamado. La vida, la muerte y la obra de Cristo no fueron hechos al azar. Dios había planificado esas cosas desde antes. Gálatas 4:4-5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios mismo. Dios mismo es quien escoge a quien va a llamar. Ahora, la palabra escoger en la Biblia tiene una connotación especial. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce por llamar es la palabra hebreo bajar. Y se refiere a la mirada que hace un animal cuando detecta que lo están acosando, que lo van a cazar. Entonces, imagínense un venadito, ¿verdad? Por ahí está el venadito en el bosque y se da cuenta que hay un depredador o que hay una persona, un cazador, y el venadito vuelve a ver así como muy rápidamente. Esa es la idea. Tiene la idea de examinar primero y luego de escoger. Esa selección se basa más en el intelecto que en el sentimiento. Es decir, quien escoge hace una evaluación de los pros y los contras y toma su decisión. Dios se fija en una persona, evalúa su corazón, su actitud, su obediencia, su disposición, sus capacidades y toma una decisión. No obstante, esa escogencia no está completamente separada de un sentimiento de preferencia o favor. Dicho de otro modo, se escoge lo que se ama. Es decir, si Dios escoge a una persona, le hace un llamado específico a ser misionero, a ser pastor, a ser maestro, a ser evangelista, es porque ama a esa persona. Y no es casualidad, porque el verbo que se traduce como escoger, bajar, también significa amar. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios escogió a Israel de entre todos los pueblos para que fuera su pueblo. También en el Antiguo Testamento vemos que la elección se refiere no solamente a pueblos, sino también a individuos con una misión particular. Por ejemplo, Abraham. En Nehemías 9:7 se nos habla de Abraham y dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Él es quien escoge, él es quien llama. ¿Me repites esa cita, por favor? Nehemías 9:7. Quiero saludar también a Memo Gracias. López
y a Jorge Webb Ramírez, que también nos están viendo por Facebook Live. Que Dios me lo bendiga. Otro escogido de Dios, Moisés. Salmo 105, 26. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. De David dice en el Salmo 78, 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Del mismo modo, perdón, Dios escogió sacerdotes, reyes y profetas. Veamos Deuteronomio 18, 5. 18 del 1 al 5. Que nos dice: los sacerdotes levitas, es decir, de la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Segunda de Crónicas 29:11 nos dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso, hablando de los levitas. Ahora, debemos entender que la escogencia que Dios hace es según su voluntad, y aunque no tenemos cómo explicarla, no es arbitraria. Es decir, Dios sabe exactamente lo que hace y por qué lo hace, pero sus razones, las razones de Dios para escoger a alguien, no son de nuestra incumbencia. Por ejemplo, ¿sabía Dios que Sansón iba a cometer algunos errores? Claro que lo sabía, pero lo escogió. ¿Sabía Dios que David iba a cometer algunos errores? Claro que lo sabía, pero lo escogió. ¿Sabía Dios que Moisés tendría temor y diría que era tartamudo? Cuando en otros pasajes dice que era varón poderoso en palabras y en obras, cuando era príncipe de Egipto. Claro que lo sabía, pero lo escogió. ¿Sabía Dios que Aarón iba a ser un becerro de oro, violando todas las leyes que Dios le había puesto contra la idolatría? Sí lo sabía, pero por su gracia y su misericordia lo escogió. Tanto es así que aún fuera de Israel, Dios escoge individuos y naciones para que sirvan como instrumentos para llevar a cabo su plan, para hacer su voluntad, aun cuando no le rindan culto a él directamente. Veamos Jeremías 27, 5 al 8. Perdón. Jeremías 27, 5 al 8. Quiero saludar a Cinia Agüero Oviedo y a Alexander Retana Fallas, dos compañeros muy queridos, amigos de muchos años, que Dios me los bendiga, que están allá en el Facebook Live. Jeremías 27, 5 al 8 nos dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido, la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Interesante, ¿verdad? Dios hace su voluntad porque Él es soberano. Por tanto, Jeremías 25, 8 al 9 ahora. Jeremías 25, 8 al 9.
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Le está hablando a Israel, ¿de acuerdo? He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Éxodo 4, 17 al 18. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Es decir, recuerdan cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Y luego los egipcios los persiguieron. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y todos sabemos lo que pasó en el Mar Rojo cuando las aguas del Mar Rojo se cerraron y lo destruyeron. Quiero saludar a Luis Díaz Carmona, también un compañero muy querido allá en nuestros tiempos de colegiales. Que Dios te bendiga, Luis. Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Recuerdan a Ciro de Persia? Vean cómo le llama, su ungido, su escogido, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Siguiendo con el ejemplo de Ciro, en Esdras 1, 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, ojo a esta frase, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, al cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿A quién estaba usando para edificar su casa, para proveer los medios? A un rey pagano, Ciro de Persia. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Recuerden que Israel estaba cautivo y ahora este rey da permiso para que vayan a reconstruir el templo en Jerusalén. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, es Dios quien llama, es Dios quien escoge a su siervo y es Dios quien le asigna la misión a su siervo. El mismo caso de nuestro Señor Jesucristo. Su llamado no es diferente en cuanto al formato que Dios utiliza. Recuerden que de quien estamos hablando es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero quién era él? Un hombre. Jesús de Nazaret era un hombre de carne y hueso, que se cansaba, que sentía hambre, que sentía frío, que dependía de Dios cada momento de su vida. Recuerden en Getsemaní, sus palabras cuando estaba orando, él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba hablando de su muerte, de su crucifixión. Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía lo que iba a sufrir y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pero dijo: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué actitud la de Cristo? Jesucristo mismo. Y a veces nosotros le decimos a Dios: ay, Señor, yo sé que tú quieres que yo haga esto, pero mira, estoy tan ocupado en mis propias cosas. Pero ¿sabe cómo fue el llamado de Cristo? Él fue escogido por Dios.
Él fue llamado por Dios. Dios le asignó su misión y Cristo obedeció a ese llamado aún a costa de su propia vida. ¿Recuerdan Filipenses? El que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano Arturo, adelante. Incluso también, hermano, las personas que se atreven todavía a ir más allá, diciendo, declaro y decreto que va a ser esto, pasando por alto la voluntad de Dios Padre. Y se les olvida el ejemplo de nuestro Señor Jesús, siendo el mismo verbo encarnado, cómo Él se sometía a la voluntad de Dios Padre, y ahora la gente quiere declarar y decretar, incluso algunos, te demando, Señor, que me des lo que te pido. Le exigen a Dios, ¿verdad? Cristo mismo no lo hizo. Veamos Mateo 1, 18 al 21. Mateo 1, 18 al 21 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Josué, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es ese llamado el que autorizó a Jesús a hacer lo que hizo. Jesús mismo dijo, he aquí, oh Dios, perdón, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ese verso lo encontramos en Hebreos 17. Este llamado, del cual Jesús estaba absolutamente seguro, es lo que respaldó todo su ministerio. Ahora, en cuanto al verbo llamar, del griego kaleo, tiene un sentido radicalmente nuevo, diferente cuando Dios es el sujeto, porque Dios es el que llama. Ya hemos dicho que Él es quien escoge su siervo y que Él mismo, Dios, es quien lo llama para una misión específica. ¿Por qué es importante esto? Todos los creyentes en Cristo somos escogidos y tenemos una misión general. ¿Recuerdan la lección pasada? ¿Qué le dijo al endemoniado gadareno? Perdón, estoy hablando de la predicación del domingo. En el Nuevo Testamento, las personas que se convertían tenían una característica similar. Después de su conversión, inmediatamente iban a buscar a otros para hablarles de Cristo. Pensemos en Andrés, hermano de Simón Pedro. Fue, lo buscó y lo trajo a Jesús y le dijo, he hallado al Mesías. La mujer samaritana, después de que entendió que estaba hablando con el Cristo, fue a pregonar por el pueblo que el Cristo mismo estaba ahí. El endemoniado gadareno, después de ser liberado, quiso quedarse con Jesús y Jesús lo mandó y le dijo, vete a tu casa, a lo de tu parentela y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue por todo el pueblo pregonándole a todo el mundo lo que Jesús había hecho por él. Y pensemos en los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, cuando eran perseguidos por el delito de ser creyentes en Cristo. Fueron esparcidos y mientras iban huyendo, iban predicando a Cristo a todo el que se encontraba en el camino. He tratado de agregar a una persona que quiere conectarse, no sé por qué no sé por qué ¿cómo se llama? Facebook Live. Ok, dice que no pudo unirse debido a problemas técnicos. Bueno, vamos a ver si lo puede intentar. Entonces, todos los creyentes somos escogidos y tenemos una misión general. Primera de Pedro 1:10 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Nuestra misión general es testificar de Cristo. Si usted no puede decir, si usted no tiene nada que contar de lo que Cristo ha hecho en su vida, ay, por favor, examínese. De verdad, examínese si de verdad Cristo mora en su corazón. Porque si Cristo entró a su corazón, desde ese momento tienen que haber empezado cambios en su vida, cambios visibles y tangibles que usted puede contar a otros. Y si no es así, examínese para ver si de verdad se arrepintió y si de verdad conoce a Cristo como su Salvador personal. Sin embargo, no todos tenemos un llamado específico. Todos tenemos una misión general: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es válido para todo creyente, pero no todos tenemos un llamado específico. En general, en nuestras iglesias, no sé cómo será en Palabra Verdadera en Tijuana, por lo menos en la primera iglesia bautista de Cartago, hay una asamblea anual y ahí se ratifican las personas encargadas de ministerios, y si alguien ya no quiere seguir y otro hermano se ofrece, hay una votación. Vamos a decir que hay 2, 3 hermanos que quieren hacer lo mismo, hay una votación y el que saque más votos queda encargado de ese ministerio. Pero ¿qué pasa si la persona que ganó la votación no tiene un llamado específico de Dios para realizar o para trabajar en ese ministerio? Aunque haya sido electo por mayoría absoluta, está destinado a la frustración. Porque, mis hermanos, no es la iglesia la que llama, es Dios el que llama. Que puede ratificar a través de la iglesia ese llamado, vaya, de acuerdo. Pero es Dios quien llama. No es a través de una votación que nos damos cuenta de que vamos a ser maestros o pastores o evangelistas o misioneros. En las iglesias hoy día hay muchos creyentes heridos, lastimados, resentidos, porque comenzaron a desarrollar un ministerio para el cual no fueron llamados por Dios. Y cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron las pruebas, cuando se dieron cuenta del grado de compromiso que implicaba ese ministerio, se desanimaron. Hay muchos que entran voluntariamente para cubrir la necesidad de obreros. El pastor o el director de escuela dominical dice: está creciendo la escuela dominical y no tenemos suficientes maestros. Ah, pobrecitos, voy a ayudarles. Yo puedo dar una leccioncita a los niños, voy a ayudarles. Pero si no hay un llamado de Dios para eso, esa persona va a tener ¿cómo se llama? Dificultades. Perdónenme, tengo un problema técnico aquí. Hoy ha sido difícil, realmente. Creo que tengo un problema de internet o algo parecido. Bueno, sigo. Aunque alguno pueda creer que ser elegido por la asamblea de la iglesia es llamado de Dios, cuando empiezan a criticarlo por lo que está haciendo, cuando empiezan las cosas cuesta arriba, se desaniman. Y muchos se van de la iglesia porque empezaron a hacer algo para lo que Dios no nos estaba llamando. Empezaron a hacer algo para lo que no estaban preparados. No están usando sus dones en donde deben ser utilizados y están tratando de trabajar en aquello para lo que no están equipados. Cuando comprenden que no se trata de involucrarse, sino de comprometerse, de dar su vida para servir al Señor que los ha llamado, y se dan cuenta de que ese no es su lugar y que no están equipados para enfrentar lo que ese llamado significa, se desaniman. No todos los escogidos son maestros o pastores o misioneros o evangelistas.
A cada uno de nosotros Dios repartió dones y ministerios. Veamos 1 Corintios 1. Perdón, 1 Corintios 12, 1 al 11. 1 Corintios 12, 1 al 11. Nos dice: Primera de Corintios 12, 1 al 11 nos dice, permítame corregir aquí un momentito mi teléfono para poder continuar con la transmisión. Un segundo, por favor, mis hermanos, discúlpenme, por favor. Pito, vamos a ver si ya logro conectar de nuevo. Parece que sí. Muy bien, hubo un problemita técnico y se terminó la transmisión en vivo, pero de nuevo estamos retomando. Gracias, hermanos, por su paciencia. Primera de Corintios 1, 12 al 11 nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le fue dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como se quiere. Ahí en otra ocasión estudiaremos sobre los dones fundacionales y los dones actuales. Ahorita no es el caso. Lo cierto es que es Dios quien le da a cada uno las capacidades para el ministerio que Él quiere que tengamos. Vamos a ir a Romanos 9:12. Dice, Romanos 9:12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios conforme a la elección, perdón, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo el mayor servirá al menor. Está hablando de Jacob y Esaú. ¿Y quién fue escogido para seguir la línea para que naciera la nación de Israel? Jacob, que era el menor. Y Dios fue el que lo escogió y Dios fue el que lo llamó. Y Dios fue el que le dio su misión. Gálatas 5:8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, hay cosas, vamos a ver, hay cosas que a veces queremos hacer para Dios, pero nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él? Nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O simplemente creemos que tenemos la capacidad para hacer algo y simplemente lo hacemos. Es Dios quien llama, es Dios quien escoge y es Dios quien asigna la misión.
Lo hace según su voluntad. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es por su gracia, por su misericordia, por su voluntad que Él nos llama, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, ni siquiera por nuestros talentos, ni siquiera por eso. Él evalúa nuestro corazón, nuestra disposición, y Él dice, de esta vasija o de este pedazo de barro, puedo hacer una vasija de este tamaño, y ese será su propósito. Y Él es el que nos escoge y nos envía. El llamado de Dios además es intencional. Desde el comienzo de la humanidad, es Dios quien ha tomado la iniciativa, no dejando solo al hombre en su caída. Luego de que pecaron, Adán y Eva, Dios descendió al huerto, llamó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás? Que dijo Adán, ay Señor, es que me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Pero lo que Dios estaba haciendo era abrir una puerta de diálogo. Este llamado en Cristo nos acerca a Él para que le sirvamos. Pablo lo expresa en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es Dios quien llama. Y es en Cristo que nos predestina a hacer lo que Él quiere que hagamos. Este llamado debe llevarnos a reconocer, tal como lo hizo el apóstol Pablo, que no somos dignos, pero que por su gracia podemos alcanzar aquello que Él quiere que seamos. No es lo que yo quiero ser, es lo que Él quiere que yo sea. Primera de Corintios 15:9-10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué importante reconocer que es por Él que estamos aquí y que sin Él nada somos. Los dones y talentos que Él nos da no son nuestros ni para nosotros. Son de Él y son para servirle a Él. Volvemos a 1 Corintios 12:5-11. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría y a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted y yo no estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos. Usted y yo estamos aquí para hacer lo que Dios quiere. La pregunta es, ¿sea que me ha llamado el Señor? ¿Estoy siendo sensible a la voz de Dios? No es lo mismo servir en un área porque pensamos, ay, pobrecito el pastor, no hay nadie que le dé clases a los de la tercera edad. Ay, pobrecito el pastor, no hay nadie que cuide a los chiquillos en la cuna. No hay nadie que enseñe a los jóvenes. Dios no nos quiere de bomberos apagando incendios. Él nos quiere donde Él sabe que podemos glorificarlo.
No es lo mismo servir porque Dios nos llame realmente que por sentir la obligación de ayudar y servir en aquello que creemos necesario. Recuerden que Dios nos llama de manera personal y específica. Tenemos que preguntarnos si estamos ignorando el llamado de Dios. Y el llamado de Dios implica varias cosas. Como vimos al inicio, Él se fija en el siervo que quiere llamar, lo examina, lo escoge, lo aprueba y lo envía. La relación del siervo con su Señor es una relación de obediencia, de sumisión. Dios no nos va a preguntar si queremos ir. Dios no nos va a preguntar si queremos hacer. Si Él nos llama es para que vayamos y si Él nos llama es para que hagamos. Llamados específicos, misiones específicas. No todos tenemos un llamado específico, no todos fuimos enviados a una misión específica, pero todos tenemos un llamado general. Y es el primer llamado que necesitamos obedecer, que es predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Anunciar a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Contarle a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y usted puede decir, hermano, es que yo no estudié en el seminario, es que yo no sé teología, es que a mí me cuesta memorizar la Biblia. ¿Qué le dijo Cristo al endemoniado gadareno? Ve a los de tu casa, a los de tu parentela, cuéntales todas las cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿Qué ha hecho Dios con usted? ¿Cómo ha cambiado Dios su vida? ¿Cuál ha sido el proceso de transformación que usted ha vivido desde que aceptó a Jesús como Salvador personal hasta hoy? Usted tiene mucho que contar. Usted tiene mucho para testificarle a otros. Cuéntele a los demás las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y si usted no tiene nada que contar, entonces pregúntese si de verdad Jesucristo vive en usted. Porque es imposible que usted reciba a Cristo como Salvador personal y no pase nada. Es imposible que usted conozca al Señor Jesús como su Salvador personal y no haya cambios en su vida. Es imposible. Si no ha habido cambios, si no hay nada que contar, si no hay nada que testificar, es porque entonces, perdón por lo que voy a decir, no ha pasado nada en su corazón. Usted necesita a Jesucristo como su Salvador personal. Más allá de si tiene 45 años en la iglesia, más allá de si estudió en el seminario y se hizo pastor y se hizo misionero y es teólogo famoso, más allá de todo eso, si no ha pasado nada aquí adentro, usted no tiene a Cristo en su corazón. Y con el creyente hay algo particular. Las cosas suceden adentro, pero se manifiestan tangiblemente, se manifiestan de manera visible. Nos dice Richard, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Exactamente. Él está citando 1 de Tesalonicenses 2:4. Gracias, Richard. Si no ha sucedido nada que usted pueda contar a otros y decir, esto lo hizo Dios en mi vida, así ha cambiado Dios mi corazón, mi mente, mis actitudes, por favor arrepiéntase y venga a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted ha perdido su primer amor, ese celo, ese deseo de seguir hablando de Cristo, reconcíliese con Dios. Porque sí, todos hemos pasado por épocas en donde
nos bajoneamos, nos enfriamos. Pero reconcíliese con el Señor. Y usted va a poder recuperar el gozo de su salvación. Hermano Edgar Daniels, ¿tienes algo que decirnos? Creí que hermanito Edgar quería decirnos algo. Bueno, mis hermanos, este tema sigue con la aprobación del siervo y luego con la identificación del siervo en la relación con Dios. Entonces, vamos a llegar hasta aquí por hoy y la próxima semana vamos a continuar con este tema de el líder siervo, su relación con Dios. Que el Señor me lo bendiga y vamos a cortar aquí la transmisión para poder hacer la grabación luego. Pero primero, si algún hermano tiene algo que decir, entonces abra su micrófono y adelante. Bien, vamos a parar entonces la